Un gusto también, muy buenas noches, Tatiana. Ana Teresa, la ONU anunció que va a repatriar a Uruguay a los militares implicados en este caso de abuso sexual. Entre tanto, escuchábamos también que Uruguay anuncia una profunda investigación y además mano dura ante la justicia de estos militares. Le pregunto, ¿son estas las acciones que se esperan frente a las acciones reiteradas de violación de derechos humanos de los cascos azules? Mira, Tatiana, yo creo que como bien tú anunciabas, hay que ir siempre a lo que hay detrás de las noticias, ¿no? Es cierto que incluso según investigaciones preliminares del organismo internacional, no ha existido una violación sexual concebida, ¿no? Es al menos lo que dice la investigación preliminar, pero sí ha existido una vejación a este joven de 18 años y lo que sí se ha encontrado inicialmente es una violación al Código de Naciones Unidas al al entrar un civil en una unidad militar. Estarían por ahí las principales violaciones. Como bien tú anticipabas, además Uruguay ha prometido completar esta investigación y aplicar mano dura en el caso de los resultados a lo que la misma pueda llegar. Se han repatriado, se ha anunciado la repatriación de estos 5 militares y según también trascendidos noticiosos, el presidente uruguayo José Mujica estaría enviando una carta de disculpa al pueblo haitiano. De todas maneras, lo que sí te puedo decir, más allá de la noticia, que es un hecho que revive viejas heridas en el continente y también en Haití. Viejas heridas, como bien tú anticipabas, en cuanto al papel de los cascos azules y también en cuanto a la vulnerabilidad de la población haitiana. En primera instancia es lo que te pudiera comentar. Ana Teresa, precisamente nos adelantaba sobre una conclusión preliminar de Naciones Unidas. Vamos a recordarla lo que ha dicho la organización internacional. Dice que los cascos azules evidentemente violaron el código de conducta del organismo, pero han descartado que los agresores tuvieran la intención de abusar sexualmente de la víctima. Hablamos de este joven de 18 años. Le pregunto, ¿ha sido este el comportamiento de la ONU ante los cientos de denuncias de abuso sexual, de prostitución y de violaciones en general de derechos humanos a lo largo de lo que se ha conocido en esta década, por ejemplo, a partir del año 2000? Mira, yo te diría que no es un hecho ni nuevo ni aislado. Te recordaría de manera muy precisa que, por ejemplo, entre los escándalos más sonados de abuso sexual, sobre todo en menores que involucran a los cascos azules, estarían, digamos, hacia el año 2005, ya había existido confirmación por parte de la propia Organización de Naciones Unidas en cuanto a que se estaban duplicando en el mundo los casos en los que estaban involucrados funcionarios militares del organismo internacional. Tan solo en el año, entre el 2004 y el 2005, se produjeron en el mundo al menos 200 denuncias de violaciones y sobre todo a menores. Te mencionaría también en el año 2007 militares marroquíes y también uruguayos vinculados a escándalos sexuales en el Congo. Y te pondría también otro ejemplo. En el año 2008, la organización no gubernamental Save the Children publicó un estudio que a mí me parece muy completo en cuanto a la participación de militares en violaciones también sexuales en Costa de Marfil y también en Haití. Estas serían algunas, Tatiana, de los estudios, algunas de las violaciones más sonadas en las que han estado involucrados los cascos azules de la ONU. Como te comentaba, lo que se ha producido en Haití no es un hecho aislado ni descontextualizado, sino que es más bien una práctica que desde los últimos años ha estado acompañando el desempeño de estas denominadas fuerzas de paz en muchos de los países donde han estado, y esto es por solo citar ejemplos, por supuesto. Algunos ejemplos. Planteabas, por ejemplo, Costa de Marfil y Haití particularmente, y recordamos que en 2008 hubo
un informe, una investigación profunda de Save the Children que precisamente daba cuenta de lo que nos comentabas. Pero también hablabas de un año, del 2005. Quiero que recordemos qué sucedió en mayo de ese año, Ana Teresa, porque el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, informaba que las denuncias de abuso y explotación sexual cometidos por miembros de la organización habían aumentado a más del doble en el año 2004. Vamos a recordar qué fue lo que dijo. Poco antes de abandonar su cargo como secretario general de la ONU en 2006, Kofi Annan pidió que en las misiones de paz se implementara una política de tolerancia cero frente a abusos sexuales. El ex secretario de la ONU dijo: ha habido crímenes tales como violaciones, pedofilia y tráfico de seres humanos. ¿Alguna opinión se te ocurre en este momento recordando las palabras del exsecretario general de la ONU, de Kofi Annan, Ana Teresa? Sí, Tatiana, por supuesto. Yo creo, como bien yo te decía, que sin dudas ha sido una práctica que ha estado y estará muy vinculada al desempeño de los cascos azules. De ahí que se haya reavivado incluso la polémica en cuanto a la necesidad o no de que estas fuerzas permanezcan en los países. En el caso de Haití, por ejemplo, el hecho que se ha producido sería una gota más en cuanto al rechazo por parte de la población haitiana en cuanto a los cascos azules, que los consideran, como en otros países, fuerzas de ocupación, ¿verdad? Y muy en consonancia con lo que decía el ex secretario de Naciones Unidas, está también la reunión que al principio mencionabas se deberá estar desarrollando el próximo jueves en Montevideo y que estaría definiendo quizás en cierta medida la necesidad de un retiro gradual de las tropas latinoamericanas que están destacadas como parte de las denominadas fuerzas de estabilización en Haití. Ana Teresa, vamos a recordar otros hechos, porque ya lo hemos visto, ya no lo decías, no es la primera vez que se efectúan denuncias contra las fuerzas de paz de la ONU por estos casos de corrupción, de abuso sexual y de violaciones a los derechos humanos. Revisemos algunas de esas denuncias a través de los años. Año 2003, República Democrática del Congo, África. Soldados de Nepal fueron acusados de cometer abusos sexuales. 6 agentes fueron encarcelados. Año 2004, Burundi, África. 2 soldados de las fuerzas de paz de la ONU fueron repatriados tras haber sido acusados de abusos. Durante este mismo año se hicieron 105 denuncias que implicaban a los cascos azules. Año 2005, Sudán, África. Soldados de la ONU fueron acusados de violaciones y abusos sexuales. Año 2006, Haití y Liberia. Personal de la ONU es acusado de violaciones. Durante este mismo año, 316 miembros de los cascos azules empezaron a ser investigados y 18 efectivos de las fuerzas policiales fueron repatriados a sus países por la misma situación. Año 2007, Costa de Marfil, África. La ONU abrió una investigación sobre abusos sexuales cometidos presuntamente por los cascos azules allí presentes. Año 2008. La ONU vuelve a investigar 80 casos por corrupción, abuso sexual y prostitución. Ana Teresa, centrémonos ahora en un hecho que ya también nos adelantabas y será la reunión del jueves por parte de los ministros de Defensa también en Uruguay. ¿Qué crees que va a poder suceder? ¿Será este el detonante para que se tome una decisión final? Por ejemplo, esa que nos planteabas, que vayan saliendo progresivamente, que se retiren los cascos azules de la isla. Yo creo que sí, Tatiana, que este sería el detonante, aunque hay que recordar que es un pedido y una posición que desde los últimos meses ha tomado mucha fuerza en América Latina, sobre todo en fuentes del Ministerio de Defensa de Brasil. Como recordaremos, Brasil preside las llamadas fuerzas de estabilización en Haití por la parte de América Latina. Y yo creo que sí, que fue el detonante. Primero porque se necesita en Haití pasar de una ocupación militar a una colaboración más civil. Estoy incluso citando algunas de las declaraciones del ministro de Defensa brasileño. Y pienso que sin duda se estaría aprobando ese retiro gradual de las tropas tan necesario. Sin duda, desde mi punto de vista,
la presencia de los cascos azules no es buena para Haití ni a corto ni a mediano plazo, teniendo en cuenta la situación que se vive en esa nación. Estarían además abocándose otros posibles escándalos, y yo pondría el punto de reflexión, Tatiana, en la situación de las mujeres y las niñas, por ejemplo, en los campos de refugiados en Haití. Recordemos que según cifras oficiales, yo siempre desconfío de cifras oficiales, pero a veces hay que citarlas también, al menos 1,5 millones de personas estarían habitando en esos lugares, y son seres también vulnerables en este caso. Y sin dudas este hecho, con relación a la reunión del próximo jueves, estaría también reavivando viejas polémicas de nuestro continente. Hay que recordar que desde el año 2004, en que se decidió el establecimiento de esas llamadas fuerzas de paz en América Latina, ha crecido el reclamo en cuanto a la pertinencia de la existencia o no allí de esas fuerzas de supuestamente estabilización de Naciones Unidas. Y cerraría con unas declaraciones de un exdiputado socialista uruguayo, que incluso renunció a su bancada en el año 2004 cuando su país se incorporó a estas fuerzas internacionales, en las que él decía, incluso durante las últimas horas, conociendo estos hechos, que el pueblo haitiano no se merecía la presencia de fuerzas que, lejos de ayudar, estarían entorpeciendo la reconstrucción y la estabilización de la nación caribeña. Esto, Tatiana, pues estaría como parte de esta reunión. Por supuesto, estaríamos todos pendientes desde el punto de vista informativo a ver lo que acontece, pero lo que sí yo creo que se pudiera adelantar es que efectivamente se estaría aprobando un retiro gradual de las tropas de Haití.